presentación vos, Basilio. Bueno, sí, eso me había dicho Katia. Para mí sería todo un gusto realmente poder hacerlo y ya comienzo. Em, bueno, Virginia Salvadeo, Santiago de Chile, arquitecta por la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, UNLAR 2009, diplomada en formación para la docencia enfocada en aprendizaje por competencias de la Universidad Central del Este, República Dominicana, UCE 2016, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente por la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 2020. Se ha desempeñado como ayudante en diversas cátedras de la UNLAR del 2009 al 2012, profesora titular en taller de arquitectura UCE 2015-2016. Ha participado de trabajos de investigación y consultoría, entre los cuales Ayúdame a pintar tu casa, catalogación de edificaciones para el mejoramiento en fachadas, Mi Tour, Ministerio de Turismo, RD y UCE 2015. Desde hace 11 años desarrolla y participa en la generación de proyectos de arquitectura y gestión de obras. Actualmente es socia fundadora de Paralelo 43 Arquitectura y Diseño. La disertación de la magíster arquitecta Virginia Salvadeo será sobre gobernanza y planificación de ciudades intermedias. En este ciclo de charlas, en este quinto encuentro organizado por el Taller de Diseño Arquitectónico 4 y 5 de Aplicadas de la UNLAR, titulado Aportes Internacionales a la Enseñanza de la Arquitectura. Para mí es un gusto presentar a Virginia, un orgullo, un honor realmente como profesional y como amigo, porque bueno, ella es egresada de la Universidad Nacional de La Rioja, de nuestra querida Escuela de Arquitectura de La Rioja. Ella fue docente de nuestro taller, el taller 5, y bueno, dejó su lugar para ir a vivir a Chile y emprender este camino. Así que me parece súper interesante su aporte porque el futuro, sobre todo, quedó demostrado con esta pandemia que está viviendo la humanidad, son las ciudades de pequeño y mediano tamaño, ¿no? De mediano porte, como ella bien señala acá, dice ciudades intermedias. Ese sería el término académico correcto que hay que usar. Así que bueno, para mí es un gusto, un honor. No estés nerviosa, Virginia. Todos estamos acá, te queremos y estamos muy orgullosos y muy contentos de escucharte realmente. Es muy emocionante. Así que la cátedra es tuya. Bueno, gracias por las palabras de halago. Y bueno, hola a todos. La verdad que me tomé un poco el atrevimiento de bajar, viendo las charlas anteriores de los otros invitados, bajar un poco la escala de lo que yo voy a exponer, que está dentro de un marco de un ejercicio académico de la maestría que estoy recién estrenando. Así que me pareció más atinado las temáticas del taller 4 y del taller 5 y no abordar tanto lo territorial, que es la línea de investigación que a mí me interesa, que son las periurbanos de las ciudades intermedias, los territorios, los sistemas territoriales con ciudades de menor escala. Me pareció atinado esto de trabajar, presentar este trabajo que se desarrolló en el año 2019 en el taller de planificación integrada, en el cual fui parte de un equipo multidisciplinar, donde había geógrafos, arquitectas, licenciados en economía. Bueno, fue un grupo bastante nutrido en el cual sacamos este producto como ejercicio muy aterrizado a la realidad local de Chile, ¿no es cierto?, la región metropolitana. Así que voy a empezar a compartir eso y compartir. Bueno, aguantame un cachito que aprendo cómo se comparte. Un minuto. Ahí está. Bueno, si no se ve, yo creo que ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, está cargando. Ok. Ahí está. Ahí está. Yo no los veo a ustedes, veo toda la presentación. Bueno, este taller integrado de planificación
es súper, fue súper intenso, fueron en un transcurso de 4 meses, que se trabajó mucho, y muchísimas horas y mucha visita a terreno, en grupo, para poder llevar adelante. El abordaje estaba con una directriz que era, en el año 2018, en Chile se plantea un proyecto de ley de integración social urbana. El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la facultad, donde yo estaba haciendo el máster, plantea una postura desde la área académica y desde la perspectiva de todos los profesionales que integran el instituto, en complemento y en crítica de este proyecto de ley. En base a eso, nosotros hicimos el ejercicio inverso de inserción de vivienda de carácter social en una comuna, que aquí las comunas son los municipios, de clase social más bien alta, pero con matices socioeconómicos bien interesantes que lo vamos a ver a continuación. Esta es una fotografía de un huerto urbano que hay enfrente de la municipalidad de La Reina. La Reina es el nombre de la comuna. Bueno, acá un poco el marco estratégico y contextualizar en la comuna. En el lado, no sé si se ve el puntero, aquí está, bueno, el territorial, que es el país, Chile con la región metropolitana, a donde está el Gran Santiago y las comunas que lo integran. Enfocándonos en La Reina, que tiene 4 comunas vecinas, es decir, que es una comuna que interactúa constantemente con otros municipios, que son estos 4 que están aquí, Peñalolén, Ñuñoa, Providencia y Las Condes. También es una comuna que tiene una situación geomorfológica o geográfica bastante particular, pero sí bien en pie de montaña, y está en este sector de la cordillera, y tiene bastantes como multifunciones, tanto paisajísticas como urbanas. Acá abajo les muestro un poco las distintas características urbanas de la zona de vivienda, las densidades que empiezan a aparecer en los contrastes urbanos y socioterritoriales que hay. El marco estratégico, acá el primer abordaje, un poco reconocer la comuna. Es una comuna que tiene alrededor de 95.000 habitantes, reconociendo también cuáles fueron cronológicamente los hitos que fueron apareciendo en esta comuna, que es una comuna formada del año 1963, donde hay un parque industrial en este sector de abajo. Hay un conjunto de vivienda que fue bastante emblemático en su momento porque es de autoconstrucción y es de alta densidad, se llama Villa La Reina. Esto es un predio militar, donde ahora actualmente está una clínica, un equipamiento de salud militar con algunos albergues de viviendas, de los militares. Tenemos un parque intercomunal. Este parque intercomunal sirve a varias comunas y está administrado por Las Condes, La Reina y otras comunas más. En este sentido, acá también tenemos un área verde grande, que es un golf, que es de administración privada. Y acá podemos ver un poco también cómo fuimos reconociendo e individualizando ciertos equipamientos, los más como relevantes de la zona, ¿verdad? De la comuna. En realidad, esta comuna tiene una densidad constructiva baja, sobre todo a pie de montaña, que se caracteriza más bien por las residencias y de condominios o tipo countries chiquititos. Condominios son barrios cerrados de uso privado, con una densidad de terrenos mucho más grande que aquí. Para esto, lo que hicimos fue un abordaje desde los instrumentos de planificación local y separamos 8 de los que, trabajan o lo que interactúan dentro de la comuna de La Reina. En ese sentido, a nivel nacional, las políticas de desarrollo urbano, estuvimos viendo también las estrategias de desarrollo urbano que maneja Chile. Esta ley de integración social, que fue un proyecto de ley en realidad, donde también lo estuvimos leyendo y viendo cómo podía estar impactando dentro de este ejercicio. Bueno, la adaptación al cambio climático, esto fue a escala nacional. A escala regional, el Plan Maestro de Transporte de Santiago 2025, donde también se ven
cómo las líneas o futuras líneas de transporte público, que son de administración nacional, pueden pasar por este municipio y cómo podría impactar dentro del desarrollo municipal, ¿verdad? La política de integración de áreas verdes, y a nivel comunal estuvimos analizando el plan regulador que tiene la comuna, el municipio, y el plan de desarrollo comunal. Para eso se hicieron muchas visitas también a los municipios, tuvimos entrevistas con gente del gobierno y otras asociaciones que nos fueron permitiendo ver cómo todos estos instrumentos podrían eventualmente, a futuro y actual, intervenir en el desarrollo de la comuna. En esto se hizo un análisis sistémico donde se analizaron el sistema natural, ambiental, lo social, lo urbano, que iremos viendo mapas que son síntesis de todo lo que trabajamos, que los mapas acá nos ayudaron mucho para empezar a ver cómo ciertas características que a nosotros nos servían, como por ejemplo geomorfología, porque recordemos que este es el pie de la montaña. También tenemos la falla de San Ramón, que es una falla geológica grande, con riesgos de remoción por masa, por sismos, así que eso también teníamos que tenerlo en cuenta. Estuvimos viendo las áreas verdes urbanas y los corredores ambientales, que si bien parece que tiene mucha área verde, el área verde pública nosotros logramos ver que es poca en relación a plazas y parques abiertos. Más bien esta parte de sector son espacios verdes privados. Entonces también pudimos encontrar a ver por ahí las sedes o la parte más breve de la recreación en espacios verdes. Aquí hay en estas dos esquinas, en la 75 y la 45, después veremos qué son esos números, son parques naturales, también con público, de acceso público, pero controlado, que uno puede hacer trekking y otras actividades en el pie de la montaña. Esto es todos estos análisis que fuimos haciendo, nos dieron las pautas para el análisis para poder hacer más plan, más atinado. También, bueno, la comuna atraviesa un canal, San Carlos, que por parte está al aire libre, pues agua en este sector, que también podemos tenerlo como un riesgo de la mano antrópica por las inundaciones que han ocurrido y hay antecedentes en este sector de la comuna. Otra parte importante fue el análisis que hicimos del sistema humano, que se conforma con tres ejes, que es la demografía y la migración, que es que nos una los aspectos económicos, personales, legal y los derechos humanos. Este sentido se ve acá abajo, en relación a los colores, son los niveles socioeconómicos y cómo están también localizados dentro del municipio, donde a veces es más alto nivel socioeconómico, siendo el por ejemplo, el nivel socioeconómico más bajo. También es curioso ver cómo la homogeneidad de la comuna de escala socioeconómica es bastante regular, pero tiene hitos que llaman la atención porque son como están aislados. Por ejemplo, el sector de Villa la Reina tiene mayor atronamiento, mayor atronamiento de todas las administraciones que el núcleo familiar de alguien emergente vive en la casa, entonces es el problema además de identificación y de sobrepoblación. Y aquí en ese sector, el aeródromo, también está relacionado con la memoria que hace en la época de la dictadura. Hay un momento problema de los humanos en relación a la muerte que aparecían en ese periodo de la historia. Entonces también tenemos un análisis humano y patrimonial y social y cultural que tenemos en cuenta desde el libro, que es un mapa de síntesis de todos estos análisis que están reportados por el guía. El análisis económico es que nos hablamos sobre la base monetaria de la comuna, que tiene también, si bien en el sector anotando puntos rojos, que son los números, estos puntitos son permisos de edificación que se brindaron. Todos estos son datos oficiales obtenidos desde la municipalidad,
Este es el eje como más urbano, uno de los ejes más urbanos y más denso que tiene la comuna, por ende son los números de pisos que son de edificios, una ciudad baja, como encima y más de vivienda de poca altura. Ahora se está empezando a ver un poco el desarrollo en altura. Después los precios los precios del suelo, de la tierra, están marcados en colores grises, que son UF, que es una unidad de fomento, que es parecida al UVA, que acá hoy por hoy está alrededor de 29.000 pesos, un UF. Así que habría que multiplicar los precios de estos. No vamos a hacer el ejercicio ahora. El mercado de la función pública, y en relación con el desafío del taller, era ver o detectar a través de los posibles riesgos que tenía la comuna, el de densificar o bien enumerar ciertas áreas por el desarrollo inmobiliario por parte del privado, la liberación del mercado de suelo. La comuna tiene principalmente micro negocios, negocios más bien al automotor, a los shoppings, están orientados en ese sector. Y al interior de la comuna, y desde el oeste hacia el este, cada vez son comercio de menor escala, como farmacias, y demás. Bueno, esto también, como último sistema analizado y sintetizado, hicimos el abordaje del uso del suelo y la movilidad del transporte dentro de la comuna, que mayormente los colores representan lo amarillo, que es residencial de baja densidad. Esto lila es un equipamiento militar. Lo verde son los espacios verdes grandes que hay, que son... esto es un recinto cerrado, que es el GOL. Este es un eje vial grande, que es una avenida. Lo amarillo oscuro, lo anaranjado, digamos, es densidad media, y este es el parque intercomunal. Aquí es importante... nos llamó mucho la atención que el transporte público tiene poca accesibilidad, digamos entre poca y media accesibilidad al transporte público, y más bien dependen del auto, sobre todo en este sector. En este sector hay micros o, bueno, buses chicos, ¿no? Que más bien están orientados al servicio y no al uso de los residentes como para ir a comprar y demás. Así que tiene, en ciertas horas del día, presenta bastante tráfico y embotellamientos en puntos estratégicos de la comuna. De esto, por ejemplo, hicimos como la zonificación grande, donde llamamos zonas homogéneas, y determinamos también las centralidades entendidas como puntos o sectores donde se confluyen la mayor diversidad de actividades relacionadas a lo comercial, a lo ambiental, a lo educativo, al transporte, que eso también nos va a dar pistas más adelante de dónde poner el foco en los desarrollos de los proyectos detonantes o articuladores dentro del plan maestro. Entonces, estas son las zonas de la comuna y las principales características o usos de ese suelo, ¿no es cierto?, de las zonas homogéneas. Bueno, esto un poco también hicimos la cronología de los hitos más importantes dentro de la comuna, y también acá armamos un análisis de actores, un mapa de actores, donde filtramos los principales que tengan influencia, que tengan intención, que tengan un actuar o un posible o futuro rol dentro de la comuna, que son los que nosotros manejamos después, principalmente para atender los factores de abordaje a las problemáticas y a los proyectos futuros, dentro del marco como les decía, de este ejercicio académico. En este análisis FODA de fortalezas y debilidades también mapeamos, más allá de los límites comunales, y sobre todo fuimos detectando bastantes, las fortalezas y debilidades que todos tienen, y también fuimos como reservando áreas y viendo las posibilidades o no de este proceso del taller
de decir, bueno, acá podemos poner tal cosa porque uno a este nivel ya empieza a proyectar ciertas cosas, pero el análisis FODA nos sirvió también para decir, bueno, relocalizar cosas o ver los proyectos, cosas me refiero a, por ejemplo, los planes de vivienda o expropiaciones o, bueno, las intenciones que uno va como brainstorming de ideas, ¿no es cierto? Esto rojo, esto sí no, todo esto está basado también en datos oficiales. Acá estos rojos son como las zonas de riesgo. Acá está el aeródromo y esto podría ser una posible zona de riesgo de caída de una avioneta. Son aviones, por supuesto, el aeródromo son de porte mucho más chico que un avión, pero sí representa un riesgo para la zona. Esta zona, lo que hablábamos anteriormente, que empieza a entubarse el canal San Carlos y ha habido antecedentes de inundaciones. Esta línea segmentada es la falla de San Ramón, que también por riesgos en este sector de remoción en masa, y bueno, fuimos identificando un montón de factores de riesgo, de oportunidades y demás. Ahora bien, como para armar los escenarios tendenciales, que son como empezar a ver cómo funcionaría, o cómo son los lineamientos que queríamos en la comuna, hicimos un set metodológico. Acá fue un poco innovación nuestra, sobre todo uno de los chicos que es economista, de todos los sistemas, de los 4 sistemas que hicimos análisis sistémicos, empezamos a entrecruzar toda la información, vimos las tensiones o las problemáticas más relevantes, en el cual se conjugaron 2 acciones. Esto en rojo, en análisis Vester, es un análisis que cruzamos más de 400 datos. Por supuesto, esto es una síntesis que estoy mostrando, en donde empezamos a ver los tópicos más críticos, las temáticas que se repetían en esto por ejemplo, riesgos antrópicos, naturales o debilidades de cada sistema. Esto se hizo para no repetir en los objetivos problemáticas quizás comunes que podríamos sintetizarlo en una. También el análisis cualitativo y los valores, esto va relacionado a lo social y a lo cultural y también, por supuesto, a lo ambiental, porque la reina no tiene corredores verdes continuos y para nuestro parecer, si bien tiene baja densidad, tiene poco acceso a espacio público verde como de calidad, digamos. De ahí más el análisis del FODA, surgen estos factores críticos que son 6, donde teníamos, por ejemplo, el valor de la vida del barrio, que la comuna esta se jacta por tener una vida de barrio muy tradicional, generalmente es baja densidad, y también tiene como un corte etario de población que tiende al adulto mayor o de edad media para arriba, ¿no es cierto? Hay pocos chicos jóvenes. Últimamente y a partir de desarrollo inmobiliario, se está viendo matrimonios jóvenes con chicos que están optando por la reina para irse a vivir, pero también eso es un factor a tener en cuenta porque si se empieza a construir demasiado, a densificar con estos condominios o edificios en altura, quizás pierde esa calidad de barrio. Entonces fueron un montón de factores críticos, de decisiones, justamente para ver el escenario tendencial y el escenario óptimo de estos que nosotros planteábamos. O, por ejemplo, tener gentrificación dentro de la misma comuna, o la distribución desigual de los espacios públicos, por ejemplo, que la zona sur de la comuna no tenga equipamiento público de recreación en relación con la zona norte de la comuna. Entonces, todas estas cosas que fuimos analizando lograron, veremos más adelante, cómo equilibrar los objetivos y los lineamientos del plan maestro. Bueno, acá la síntesis de los 6 factores críticos que nosotros determinamos para el análisis. Y esto también llevó muchas horas de discusión, que es qué visión de desarrollo, qué entendemos por desarrollo, qué entendemos por integración como grupo, y cómo es esta visión que queríamos para esta comuna o para este municipio. Recordemos que son casi 100.000 personas según el último censo. Entonces nosotros apuntábamos a esta ética biocultural que tenga un acceso
y un respeto hacia la biodiversidad que se encuentra en la montaña, que también tiene su reflejo en parte de la zona urbana de la comuna. El cuidado colectivo y estructural, nos referimos a que muchas mujeres, muchas partes de ciertos sectores, sobre todo más vulnerables de la comuna, tienen mucho trabajo en la comuna, tienen como cuidados dentro del traer y llevar a los chicos al colegio, ir a comprar, el desarrollo de sus actividades cotidianas se enmarcan dentro de la comuna. Entonces, también todas estas cosas que vamos viendo apuntan a un plan maestro más bien ideal y equitativo y equilibrado, ¿no es cierto? Bueno, aquí citamos un par de autores, entonces nosotros reforzamos esta idea del desarrollo para la comuna. Bueno, la imagen objetivo está basada en esta matriz, que también fue elaboración propia del equipo y yo, por supuesto, donde están los 7 objetivos principales con sus lineamientos. Estos objetivos principales atienden, si bien los colores ustedes pueden ver que se van repitiendo dentro de otros objetivos y están equilibrados, no es que se repiten, perdón, se reflejan dentro de otros objetivos y se van complementando. Y tenemos las 3 líneas, objetivos, que esto sería como el tipo de lineamiento, la inversión, la gestión y la regulación. Porque todos estos objetivos más su lineamiento habría que pensarlo cómo se van a gestionar, cómo se van a regular y cómo se van a financiar. Siempre acercándonos a la realidad, ¿no es cierto? Para que sea lo más, que se operativice con la realidad. Acá una síntesis del plan maestro, donde, si se recuerdan los mapas anteriores, empezamos ya a tomar estos bolsones en la ciudad, bolsones como el Golf, en donde empezamos a proyectar vialidades nuevas, calles nuevas internas y troncales, el aeródromo. Acá hicimos un ejercicio que no es imposible, pero roza lo imposible, de expropiar y negociar con los dueños del aeródromo la relocalización en otro sector de Santiago o a las afueras de Santiago, porque quedó en el medio de lo urbano y la verdad que corre un riesgo, es un riesgo latente, pero a su vez teníamos que empezar a equilibrar bolsones vacíos versus la falta de vivienda y de espacios públicos, de verde sobre todo. Así que esto es una propuesta abstracta de todo el plan, donde también empezamos a abrir un poco las quebradas, y acá se hizo un trabajo un poco también de negociación con algunos predios que estaban vacíos, en continuar estas quebradas de la montaña para que los corredores verdes lleguen desde la montaña hacia la ciudad un poco más que el límite actual, que es una callecita que está a pie de monte, digamos. Y es así como empezamos a llevar servicios ambientales un poco más a lo urbano. También nos arriesgamos a proponer densidades. Esto, por ejemplo, las escalas de pisos, que son 8, lo máximo, en ciertos sectores, sobre todo en las vías troncales, que está la línea del metro aquí, de la M significa metro. Acá nosotros propusimos una nueva que lo vamos a ver. Y cómo también dialogar con las comunas vecinas, porque no lo hicimos aislado, sino ver cómo son las dinámicas principales de las comunas vecinas para tener esta integración. También se propusieron algunos perfiles de calle, como nos gustaría, o como la propuesta para distintos sectores de la comuna, y tratar de que al interior de las comunas o al interior de las calles principales siga teniendo baja densidad y no perder esto de la calidad de vida de barrio que ellos se jactan, los reininos, que es el gentilicio de los que viven en La Reina, y que les gusta mucho, que sigue siendo como un atractivo. El plan maestro aquí lo que hicimos es plantear de todos estos 25 lineamientos que vimos anteriormente, esta tabla de colores, los mapeamos a todos. Están todos distribuidos según las problemáticas que estuvimos analizando, levantando, y los criterios de selección de este sector que está en línea segmentada fue el sector que empezamos con los proyectos detonantes y fue el sector que decidimos para empezar a
el desarrollo del plan maestro, si hipotéticamente pudiésemos financiar todo este cambio, ¿verdad? Aquí es bastante emblemático porque primero era el desafío del aeródromo, después tenemos el límite con la comuna de Peñalolén, que acá hay un parque, entonces tener ese diálogo también con el parque, ese equipamiento de espacio verde en este sector sur de la comuna, cerca de Villa La Reina. Acá hay un sector industrial, de fábricas, que también se incorporó para poder suplir oficios que hay muchos en el sector, sobre todo en Villa La Reina, lo vimos en el relevamiento en el terreno, que gente que trabaja pero arregla las cosas en la vereda, por ejemplo. Entonces se hizo una mixtura de usos, de aperturas de calles, de aperturas de cierres perimetrales bastante hostiles, que generaban inseguridad y demás. Entonces esto se genera un polo de vivienda y oficios y comercio y educación que viene a ser como el polo de desarrollo de la comuna. Para eso, como les explicaba recién, este es el sector que son 52 hectáreas más o menos del aeródromo, el ex aeródromo, lo dividimos en 3 etapas, haciendo una distribución de el espacio verde, en verde, los anaranjados, perdón, son viviendas, los celestes es equipamiento, lo lila son los equipamientos también comerciales, esto es educativo, que es la zona fabril, la zona industrial, y las etapas, cómo se van desarrollando, y aquí tenemos las tareas para lograr esto, por ejemplo, la factibilidad de nuestras intenciones, que teníamos que tener como previo, tener la modificación del PRC, que es el Plan Regulador Comunal, elaboración de un plan sectorial, expropiación del predio, que es una negociación aparte, por ejemplo, la creación de una inmobiliaria municipal para poder regular los arriendos, los alquileres de ciertos sectores, y también en qué etapa, en qué periodo de tiempo, de 1 año a 9 a 10 años, se podrían llevar a cabo estas acciones centrales para ir empezando a trabajar programas y propuestas ya más in situ. Entonces empezamos con la parte, hicimos foco en esta parte de la etapa 2, donde se plantea como centro de esta intervención un espacio verde con equipamiento cultural, pero esto a nivel metropolitano, es decir, que el centro cultural que estábamos trabajando ahí no solo atiende a las necesidades del sector inmediato de la comuna, sino que también al área metropolitana, o por lo menos a las comunas circundantes de ese sector. Entonces empezamos también a tener una interrelación con otras comunas bastante dinámica y más abierta. Entonces también planteamos la extensión de la línea del metro por esta avenida para tener el acceso de público del transporte público. Bueno, acá un poco la zonificación, las aperturas de manzanas. Planteamos manzanas semiabiertas, donde tenemos en este sector, en donde hacia la calle o las avenidas principales, que estas también son propuestas, un zócalo comercial, una densidad baja y media en ciertos sectores. Y la industria, tratamos de que sea una industria, si bien ahí se genera industria ligera, no es industria pesada la que se desarrolla en ese sector, también potenciamos esta parte de industria y de oficio. Bueno, los perfiles de proyectos, por supuesto, son inspirados en fotografías ya de proyectos existentes, pero con su justificación y de su ficha de proyecto. Estas son propuestas para el sector. También se propuso universidades, educación superior porque no hay educación inicial, media. Entonces también para que haya escuelas de oficio y escuelas también de grado o de posgrado. Mezclado un poco, también queríamos hacer esta parte comercial, entonces pensamos en un centro de oficinas, de escala chica por supuesto, o media, pero no de grandes centros de oficinas. Todo esto en pos de no perder
esta mirada de barrio, pero también acorde a las necesidades actuales. Todas las necesidades son relevadas desde de las entrevistas que tuvimos y el acercamiento con algunos sectores y asociaciones civiles como oficiales, así que de esto fuimos discutiendo y esto un poco refleja nuestras intenciones en conjunto con las necesidades de la comuna. Ahora bien, para llevar a cabo todo eso hicimos estrategias, cómo llegar como decía antes, a operativizar eso. Entonces, para nosotros, y un poco tocando la gobernanza también, era el modelo participativo. Necesitábamos sí o sí que el plan maestro se elabore de manera coordinada y en conjunto con 3 sectores principales. Con las unidades vecinales que se propusieron mesas territoriales donde se supone que ahí se vuelcan las necesidades de cada sector de la comuna, las necesidades del vecino, de las asociaciones y demás. Se trabajaría en relación y de la mano con la municipalidad, que son el nexo con otros niveles del Estado, atendiendo, por supuesto, todos estos ejes que es vivienda, educación, el cuidado, el desarrollo urbano, lo cultural, lo económico. Entonces, la idea era una coparticipación mancomunada entre los usuarios, que son el vecino, y el gobierno local hacia arriba. Eso como modelo de participación. En el modelo de gestión, está un poco comprimida la lámina, pero aquí se aborda un par de cosas. Primero, cómo podíamos estratégicamente apropiarnos del aeródromo. Entonces se plantea también qué niveles de participación va a tener la gente en el tipo de decisiones, en el tipo de proyectos. Entonces aquí, por ejemplo, en la etapa de formulación, nosotros estaríamos incorporando el nivel de participación en la población participativa simbólica, y después saltamos al 8, que son las decisiones iniciales. Es decir, que la participación en general la vimos como una participación vinculante, mayoritariamente vinculante, es decir, que los ciudadanos también tengan voz y voto en las decisiones que se hagan en la comuna, que hoy por hoy también sucede pero a otros niveles de proyectos, por decirlo así. Entonces, se generaba un ciclo como de autogestión, de regulación, de fiscalización de lo que está pasando en la comuna, entre todos, desde el vecino hasta el alcalde, que sería como, en Argentina sería el intendente. Bueno, cómo serían los fondos, de dónde se bajarían los fondos de inversiones, en esto de la gestión del territorio, ¿no es cierto? Bueno, de este pedazo del territorio, no de todo. Y aquí nos abordamos un poco con esto, cómo sería nuestra imagen de la respuesta al déficit habitacional que hay. Pensamos varios modelos de gestión de la vivienda y comercial, en donde también la municipalidad tenga un formato. Esto llevó mucha discusión por detrás, pero igual llegamos a un buen consenso, donde había, por ejemplo, la municipalidad tiene una inmobiliaria propia, en donde gestiona los alquileres. También se propuso alquileres según el ingreso de cada persona o familia. Se propuso también una relación comercial de aporte desde lo municipal en función de locales comerciales, de servicios, en pos de que, por ejemplo, que la persona que genera un oficio no tenga que gastar mucho en alquiler o en llevar a cabo su emprendimiento. Entonces la municipalidad empieza a apadrinar un poco estas intenciones. Y eso, bueno, iba regulando todas estas como administración de cosas sensibles como es el acceso a la vivienda, y también no generar una desigualdad territorial dentro de la comuna que
echa a perder las intenciones iniciales de la equidad, de la vida de barrio, un poco la mixtura social y cultural que hay. Y con esto, parece que con esto voy cerrando. No sé cómo estoy acá. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? No sé. A ver, sí, 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 sí. Ah, bueno, eso fue como en síntesis desde el ejercicio académico, que creo que era más atinado que abordar algo más grande para los chicos de los talleres, ¿verdad? Para no confundir y no ser tan como aburrido y tirarme más a lo teórico, que en este momento estoy más en lo teórico que en lo práctico. Fin. Bueno, abrimos, muchas gracias Virginia por tu disertación. Abrimos el espacio para las preguntas y para el debate. ¿Cómo lo ves, Juan? ¿No? Para que a ver si los chicos se interesan en preguntar algo. Sí, bárbaro. Hola, Virgi. Hola, Gon, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Qué alegría verte, che. Igual, igual. Te escucho un poco cortado. Bueno, Virginia, yo quería... bien. Dale, Gonzalo. ¿Vas vos? ¿Querés, Juan, ir vos o voy yo? Como quieras. No, como vos quieras. Yo te quería hacer una pregunta. No, al perder la escala macro de la presentación, ¿nos perdimos alguna modelización, digamos, interesante que haya impactado sobre las reinas, sobre ese sector? Es decir, enunciaste una posibilidad de que el aeródromo tenía una potencialidad de parque que se podía vincular con el parque del municipio que estaba por debajo, más al sur. Sí. Y después, bueno, después escuché también la necesidad de posibilitar la oferta de vivienda, digamos, como temáticas digamos, que venían ya como latentes en la propuesta, pero que no las explicitaste, digamos, en su momento, pero que es evidente que densificación era una de las posibilidades, mejorar la calidad ambiental. La pregunta concreta es si había un modelo mayor, digamos, en donde por ejemplo, la estructuración de estos pequeños parques urbanos se organizaran con una lógica mayor, digamos. Sí, Si nos bueno, perdimos algo de eso. no. Lo que pasa que en la escala como meso, los parques solamente se hicieron el lineamiento. Tratamos de abordar la posibilidad de hacernos cargo o de expropiar ciertos terrenos que acompañaban algunas quebradas, pero no se desarrolla en este tipo de trabajos a nivel de detalle. El nivel máximo de detalle que tenemos es las últimas láminas que vimos como esta volumetría, y más bien se enfoca a cómo llevar a cabo o cómo podría funcionar en la vida real. Entonces, en ese sentido, no era solo un parque lineal para toda la comuna. ¿Se entiende? No era que el trabajo no se centraba solamente en el área verde, era todo integrador. Las áreas verdes de recreación y de conservación, como es el parque, la reserva, el parque que está acá al pie de la montaña, eran parte de este plan integrador. Entonces no se hace foco solo en un proyecto, sino en una cartera de proyectos que nosotros decidimos hacerlo en el aeródromo porque era bien emblemático y porque donde confluían también la mayor parte de los lineamientos, de los objetivos. Entonces dijimos, bueno, si acá está este paquete de objetivos que está como haciendo un foco, la verdad que era un foco bastante latente, porque tenía un montón de problemáticas en ese sector, decidimos empezar por ese sector.
¿Con qué proyectos? Con vivienda, porque era el eje, como el eje central de la propuesta inicial del taller integrador, y obviamente atendiendo otras necesidades que salían desde lo educativo, lo laboral, y por supuesto lo paisajístico. No sé si responde a tu pregunta. Sí, 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 sí. Al final, Hay otras que me encantaría hacer, pero vamos a tratar de abrir el juego para que sí, pueda por ahí preguntar. quizás fui un poco rápido y fui dejando o fui tocando No, muy de no, pero pincel, pero esta me eficacia, re que te pareció interesante el tema del tratamiento de las quebradas, esa espina, todo ese sí, parque oeste, digamos que es una cosa, el trabajo del pie de monte, todo eso es un tema que para nosotros es muy latente. es muy latente y sobre todo también el acceso, porque ese parque tiene un solo acceso y vos en general no podés acceder, cruzás la calle y accedes libremente. Entonces también todas esas cuestiones de permisos, de administración, los parques aquí son cerrados, entonces también eh, poner el escenario ideal de acceso libre, pero también no es una utopía, decíamos cómo se administra, cómo se cuida la flora y la fauna de ahí, cómo es ese servicio natural que está en una franja, porque es a lo largo, por supuesto, esa franja que toca la reina, poder llevarla hacia más abajo, hacia el sector como más urbanizado. Gracias, Virginia. No, de nada. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Virgi, Dime. con respecto a mí me interesa el proceso en donde por ahí eh, generan nuevos significados, digamos, a la ciudad, esto de decir, bueno, quizás el aeródromo se tiene que ir, después veía que había muchos predios militares, mencionaste ahí, si también esos espacios aplican, y cómo fue el encare, digo, o el proceso de diálogo con los dueños de esos lugares, si existió o no, y si existió, bueno, cómo lo plantearon y cómo fue recibido ese cambio de imagen o de ubicación, porque me parece que con el crecimiento que tienen las ciudades, en muchas sucede esto de que espacios que eran periféricos quedan en centralidades, y cuando uno quiere plantear por ahí la reubicación o la transformación, pues puede tornarse complejo, pero es lo que tiene que pasar, ¿no? ¿Cómo te fue en ese proceso? Ese proceso tuvo, bueno, con los militares no pudimos hablar, fue difícil, fue difícil, pero hay mucha documentación que nos daba luces de qué podemos hacer. Ahí está el hospital militar, en ese sentido lo dejamos como equipamiento, después tienen un predio al lado, que bueno, podremos verlo en Google Maps, que está vacío, que ahí donde hicimos como una propuesta de mixtura de casas, con esta administración desde lo que decíamos desde la municipalidad, también con un uso de venta, por ejemplo, de desarrollo privado, inmobiliario, era un mix de cosas que también, según nuestra perspectiva, ecualizaba un poco las acciones. Después hicimos una plaza cívica dentro de ese gran predio militar donde movimos la municipalidad que está al frente. La municipalidad quedaba un poco chica, entonces dijimos, bueno, lo vamos a mover ahí, y también hay un predio de la Universidad de Chile, hay varios, como eso que decís, porque quedaron grandes predios de otras administraciones. Entonces fuimos haciendo una negociación virtual en este caso de los militares, ¿no es cierto? Que también después hubo, el año pasado, un revuelo, porque querían vender ese sector que los militares, entendimos, tenían como una especie de trato o de pacto de que eso iba a ser como brindado hacia la comuna. Al parecer el año pasado quisieron vender una porción de ese predio para desarrollo inmobiliario y se armó un revuelo y los vecinos no querían. Así que no estábamos tan fuera de foco en lo que nosotros habíamos hecho de la lectura y las propuestas, ¿verdad? Y el aeródromo, sí, el aeródromo fue difícil, pero dentro de nuestra, como ejercicio de lo que se podía hacer, sí, lo que sí iba a demandar millones y millones, porque los precios que uno consulta, el valor de la tierra era
inmensurable. Entonces era como, pero en este ejercicio dijimos, bueno, el Estado lo tiene que hacer, le tiene que conseguir un aeródromo más lejos y esto brindarlo al servicio de la ciudad, sobre todo de vivienda, que había un déficit de vivienda en La Reina, que un poco contrasta con la con la baja densidad que tiene. No sé si... Bien. Entonces estos bolsones fueron tratados como oportunidades y también como de integración dentro del tejido urbano. Bien, gracias, No, gracias, no. Virginia. Creo que está bueno porque más allá de obtener un resultado específico, el hecho ya de poner en discusión cuestiones que no se discuten, creo que ya es un avance. Por ahí nosotros no gobernamos lo que suceda después, pero creo que ponerlo en discusión ya tiene su mérito. Está bueno. Sí, sobre todo cuando trabajas interdisciplinarmente, como salirte la mirada arquitectónica, es bastante bueno porque te tensa un montón de conceptos y problemáticas reales. Entonces eso también es bueno a lo mejor en los talleres de arquitectura, no te digo todo el tiempo, pero quizás invitar a otros profesionales con otra mirada a discutir sobre ese proyecto o sobre esa intervención urbana. Entonces, atendes el tema patrimonial con otra mirada, lo económico, la infraestructura, y sobre todo haciendo un poco de futurología, el cómo se va a hacer, la gestión de todo eso, la participación. Hoy por hoy la participación ciudadana es casi fundamental en estas cosas, entonces no trabajarlo como aislado, sino más bien hiper conectado y sobre todo interdisciplinarmente, y en co-construcción de esto de la ciudad con la gente. Esto fue bastante, la verdad, desafiante, intenso. Esto que te muestra una síntesis de 4 meses y un poquito más, de mucho trabajo, de muchas horas semanales. Y creo que también eso, de dar una mirada más holística a la cosa, ¿no? Desde los talleres. Porque incluso, Virginia, si el Estado no lo realiza, pero sí uno con un estudio como esto le permite ampliar un poco el panorama a la misma organización militar para poder pensar, digamos, cuáles son sus posibles usos a futuro, ¿no? Y no decir, bueno, vendo un pedacito de una punta y pongo una media o alta densidad ahí, sino de pensar su territorio que tiene impacto urbano, pensarlos con el resto de las variables que analizaron ustedes. Yo Claro. no sé si ustedes llegaron a tener alguna evaluación, por ejemplo, económica, de decir, bueno, a ver, este predio económicamente ahora está muerto, si yo lo reactivo me produce impactos en esto, en esto, en esto, y bueno, el dueño de la tierra pierde en esto, gana en esto otro. Mira, en ese sentido, bueno, el Estado municipal, a nivel local, por eso en las primeras diapositivas vimos los 8 documentos o acciones desde instrumentos a políticas, y en eso estaban los planes reguladores comunales, y donde no se improvisa demasiado en los municipios, por lo menos desde lo que yo conozco nomás, acá en Santiago, cada municipio tiene un plan, tiene un programa de cómo va a accionar. Se supone que una visión cercana tienen. Entonces, también tiene un nivel de participación, también tiene un nivel de inversión público-privada. Lamentablemente, en este sentido, lo que vos decís que lo hicimos como ejercicio, pero no logramos desarrollarlo a detalle, fue el abordaje económico. Sí tuvimos la discusión de cuánto valen ahora, si se venden, la típica, si se venden a precio fiscal o precio de mercado, cómo potenciar un área económicamente, con esto de la gentrificación, si empezamos a encarecer el precio de la tierra, la misma gente por ahí se tiene que ir, porque se pone una cuestión como una comuna, no te digo de élite, pero sí más cara de lo que uno está acostumbrado. Todo eso se discutió mucho. Y a raíz de lo que pasó en Chile en octubre del 2019, bueno, tuvimos que las clases se espaciaron un poco y no llegamos a tener una aproximación presupuestaria de esto, pero sí se tuvieron en cuenta en las discusiones, y esto de, por ejemplo, en las viviendas,
decir, bueno, el 25% se hace cargo, o qué porcentaje sacamos de los salarios, de la renta mínima, de los que viven ahí. Hicimos todo ese ejercicio de los impuestos, de varias cosas. Sí, se abordó. Pero te digo, fue no fue un pincelazo, pero no logramos tener un detalle como a nivel de expositivo. Sí. O sea, quizás son conceptos que a algunos de los chicos les interesa ir desarrollando después de clases, pero es como parte de ejercicio proyectual en los talleres de 4 y 5, me parece que vale la pena empezar a hacerse preguntas de este tipo. ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Qué pasa con la ciudad? Que ya no es tan estanco, sino es un organismo que confluye un montón de personajes en el desarrollo de la ciudad, en el crecimiento de la ciudad. Virginia, Sí. te quería preguntar un poco para los chicos, bajar un poco este concepto, cuando hablaste de el trabajo interdisciplinario, porque bueno, en las carreras de arquitectura se piensa que siempre el abordaje de los problemas, ¿no es cierto?, urbanos, territoriales, son exclusivos del arquitecto y por supuesto la mirada es otra, es el trabajo interdisciplinario. Ustedes en el mismo equipo de estudiantes que estaban armando este trabajo tenían integrantes de distintas disciplinas, Sí. o esto lo plantearon en el abordaje en las entrevistas que iban a hacer, y por otro lado, si hubo alguna transferencia del estudio a la alcaldía, alguna publicación o instancia de contar o mostrar el proyecto de la investigación, como una instancia más de participación también de parte de ustedes en este caso, ¿no? Sí, sí. El equipo fue interdisciplinario, internacional, porque había una chica de las Islas Galápagos, que era la otra arquitecta, chilenos, mexicanos. Y había geógrafos, economistas, del área del arte y urbanistas. Entonces se hablaban unas lindas discusiones ahí desde el quehacer disciplinar, ¿no es cierto? Entonces fue súper enriquecedor. Ahí te das cuenta que desde la arquitectura, si bien se hacen un montón de aportes, no podemos dejar de lado las otras disciplinas y las otras como motorcitos de la ciudad. Entonces, bueno, ¿y cómo lo vamos? El economista, por ejemplo, que hizo todo un análisis y demás. Bueno, pero el precio del suelo, si ponemos este tipo de vivienda acá, se va a disparar, vamos a hacer que la gente que vive ahí se vaya, empezamos a discutir un montón de cosas desde distintos puntos de vista de las disciplinas que estábamos en el equipo. Y eso lo hace la cátedra, hace un sorteo y te toca. Más o menos ellos equilibran todas las profesiones que hay, por eso se juntan los 3 máster y se dividen. Justamente para que entres en conflicto con otras profesiones y con vos mismo también, decir, bueno, pucha. Y en relación con la vinculación con la municipalidad, sí, posteriormente logramos hacer un contacto con no me acuerdo si era concejal o diputado, me parece que era concejal o una concejala, y logramos acercarle la propuesta y comentarle un poco de esto, y se mostraron muy entusiasmados, y tuvieron un par de reuniones, pero no quedó nada después. Pero la idea y la intención también desde el instituto es poder tener la vinculación con la municipalidad, que esto salga a la luz, por eso es una publicación también, y por ahí sirven. Ha pasado que se han tomado algunas cosas de otros trabajos y se han hecho en otros lugares, ¿cierto? Y este año estuvo lindo porque fue al revés, fue densificar con vivienda de carácter social. Yo sé que no estás muy de acuerdo con ese concepto, pero en comunas o en municipios de renta alta. Y en el trabajo de la interdisciplina, vos ya personalmente, ¿qué disciplina sentís que te interpeló más? ¿O cuál era la que metía más el dedo en la llaga, ¿no? En el trabajo, digo yo. Sí, como yo creo que ¿no? Como experiencia, y que después te abre los ojos y cambias un poco tu mirada, si tenés razón, es la parte de la participación social. Es como uno como arquitecto cree que, bueno, tampoco yo me creo mucho, pero es como si no, si esto va a solucionarte todos los problemas, entonces no hay que preguntar. No, hay que preguntar porque uno tiene que tener una sensibilidad hoy por hoy de elevado nivel. Entonces esa parte fue como
no, creo que a todos, ¿no es cierto? Es como, no, eso no es que nos sirve, eso tiene que complementar, entonces hay que analizarlo. Eso fue bastante enriquecedor. Pero fue un equipo bien equilibrado, no hubo conflictos ni nada, sino discusiones te digo, trabajábamos de 9 de la mañana a veces a 9 de la noche. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, de nada. No sé. Acá hay muchos estudiantes que seguramente tienen muchas ganas de preguntar muchas cosas, ¿no? Quizás uno escuche y después le cae la ficha y dice, podría haber que sirva esto, aquello. Pero... Esto pasa en todos lados, en La Sí. Rioja, en Harvard, en todos lados. En todos lados. Sí, pero pregunten, chicos, por favor, aprovechen. Quizás lo que están trabajando en taller 5, no sé, usted me Claro, comentaba por eso. que El tenían... que pregunta aprueba el taller, pregunten. No, bueno. No, así es que le sirve. Sube Ojalá 2 haya puntos servido de en algo. la entrega el que pregunta. Ojalá haya servido de algo esta síntesis que hice, pero de lo que es. Que me pareció, bueno, como les decía, repito, me pareció atinado a los que están sobre todo trabajando en taller 5 y abrirle un poco la mirada a los que vienen de taller 4. Te hago una pregunta, Creo que también fue interesante el hecho de, o sea, comunicar la complejidad de un trabajo de estas características tampoco es fácil. De golpe vimos, no sé, 10, 15 diapositivas, quizás, que sintetizan 5 meses de trabajo, Sí. con mucho trabajo de campo. Entonces, creo que también ahí existe digamos, un ejemplo claro de cómo por ahí comunicar la complejidad, cómo organizar, cómo construir un relato con la cantidad de variables que ustedes plantearon. Creo que eso también puede ser, es un dato importante para ellos, que también están en un proceso de empezar a entender cómo se construye un relato. Por lo menos en el taller estamos teniendo problemas con eso ya hace muchos años, pero el hecho de construir el relato, de cómo empieza, de cuál es la génesis, cuál es el proceso y cuál es la resultante. Creo que en tu laburo se ve una comunicación y un relato bastante claro. Por ahí nos quedamos con ganas de ver, digamos, el impacto en el modelo, como decía quizás Juan, pero es un trabajo mucho más en otra escala y con otra complejidad, pero creo que está bueno también para que ellos vean cómo se construye un relato en esta escala y la cantidad de variables que uno tiene que manejar para poder llegar a una conclusión o a una imagen objetivo, ¿no? Sí, Del escenario. totalmente. Y eso fue un desafío desde la cátedra, que todas las semanas teníamos solamente una lámina para presentar toda la síntesis. Y ahí fue un dolor de cabeza, pero ahí nos enamoramos todos de la geografía y del ArcGIS, y del QGIS, y de los mapas y el mapeo de información. Entonces también te obliga un poco a aprender a sintetizar. Y todo esto se termina poniendo en una lámina de 1 metro por 1,20 m, al final, más una exposición máximo, de 20 minutos. Sí, es un desafío y hay que hacerlo. Porque muchas veces como tenés un poco tiempo para poder venderte como tu proyecto, ¿no? O que se entienda sobre todo la intención y que valga el esfuerzo. Vir, te hago una pregunta, no sé si me la perdí cuando lo dijiste o bueno, pero ¿en base a qué eligieron La Reina, o sea, ese barrio o esa zona? No sé, por lo que entendí es como un barrio, ¿no? Es un Una municipio. comuna. Sí. Bueno, una comuna. ¿En base a qué se eligió la comuna esta y no otra? O sea, si la eligieron ustedes o si se la dieron desde la maestría, y si ya ellos tenían algunos objetivos en particular en ese proyecto. Digo esto porque a veces cuando se elige un proyecto desde la universidad para que los chicos trabajen, a lo mejor a veces hay ya objetivos claros o a veces es solo un ejercicio que tomamos este terreno porque hay uno libre, digamos. No, bien, buena pregunta y no lo dije. ¿Por qué? Esto surge a raíz de
de la contraposición y la complementación a este proyecto de ley de integración social. El instituto hacen un informe y generan todos estos pros y contras que ellos veían en este proyecto de ley. En base a eso que los motivó para aplicarlo en el taller, para ver en este grupo de comunas que son municipios, por ejemplo, la capital de La Rioja, ellos eligieron 5 o 6 comunas, los municipios, y se sorteaba. Se sorteaba el municipio que te tocaba, se sorteaban tus compañeros, un sorteo un poco condicionado, porque mezclaban todas las profesiones para que no haya 5 arquitectos en un grupo. Y, ¿qué más me preguntaste? Era... Si había un objetivo... perdón, nosotros teníamos pautas, no había objetivo, eran pautas que vos tenías que cumplir, justificar y defender. Pero había una estructura pautada de los sistemas, de los modelos de gestión, pero los profesores, más que nada, no era un taller de consulta. Vos llevabas tu lámina semanalmente, defendías tu idea y ellos te daban alguna sugerencia. Pero por ahí te decían cómo llegar a hacer algo, o nosotros que éramos bastante extranjeros, había entonces entender la legislación, entender cómo funcionaba todo el aparato estatal, por ahí te orientaban un poco ahí, pero después era libre albedrío y eran unos guías. Fue como bastante duro en ese sentido, porque vos llegabas con tu papelito y a defenderlo con uñas y dientes, porque bueno, y se generaban lindas discusiones. Pero eran pautas desde la cátedra, pero muy genéricas, profundas pero genéricas, nada orientado a, no te inducían a hacer lo que a ellos se les ocurría, no, en eso estuvo muy bueno. Así que, como la hoja en blanco. Bueno, aquí hay alguien que quiere una nota más, que pregunta, hola Virginia, me gustaría preguntarte si tuvieron en cuenta, me imagino, algunos aspectos ambientales del proyecto. Sí, como vimos en uno de los sistemas que era ambiental, bueno, muchas cosas ambientales, pero si se refiere a la parte de vegetación y corredores verdes, Macarena, si querés expandir tu aspecto ambiental, sí, se tuvieron en cuenta, eran parte de los sistemas que tenemos que tener en cuenta. Por eso se abordó... Sí, Virginia. Sí, hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aparte de la parte verde, ¿no es cierto?, del proyecto, si propusieron generar algún tipo de energía sustentable o alternativa para la misma ciudad. Sí, de hecho, tuvimos que, la comuna, el municipio tiene un sistema de colectivos, de buses eléctricos que son de la comuna y son gratuitos. Eso también es un aporte. Nosotros complementamos con un poco más de frecuencia, con más ciclovías, bueno, también el clima un poco por ahí ayuda más a andar en bicicleta que en La Rioja en ciertas temporadas. Después energía sobre todo en la parte de iluminación, solar, y sí, se plantea. Aparte venimos con ese sesgo ambiental, así que medioambiental. El tema del tratamiento de basura también, aunque acá hay muchos puntos limpios que se le llama y centros de reciclaje, así que también era un poco la idea complementar a lo que había que atienden. Y con huertos urbanos, por ejemplo, que hay algunos ya también. Entonces sí se tuvieron en cuenta. Como te digo, esto capaz no llegamos al desarrollo de un proyecto en sí, pero sí se tocaron los temas, porque no era como la finalidad del taller es diseñar un edificio, sino más bien cómo esos edificios van a impactar ahí. Pero sí se tuvieron en cuenta. Es parte de la premisa. Hola Virginia, buenas tardes. Te quería preguntar un poco cómo fue esta investigación de la realidad de ese lugar, si ustedes fueron o fue algo más virtual o la misma cátedra le dio los datos. Fuimos muchas veces, después hicimos un análisis en comparación con La Rioja y con Argentina, acá, por lo menos lo que es Santiago, consigues muchos datos, muchos datos de lo que sea. A mí me sorprendió la cantidad de datos. Entonces, en internet encontramos muchísimas cosas. Después nos reunimos con algunos personajes de la municipalidad que nos dieron más datos, y lo que nos faltó hacer, que eso fue un poco también, sí, puedo decir desde la cátedra, fue la vinculación con entrevistas más como
con centros sociales o vecinales, porque no se quiere generar una expectativa como que, bueno, ahora van a venir a solucionar los problemas, sino esa parte fuimos cautelosos. Pero el desarrollo proyectual fue mucha investigación de políticas públicas, de planes planes de transporte, plan de desarrollo metropolitano, bueno, un montón de programas, planes y políticas. Eso fue mucha lectura, y sí, visita al terreno tuvimos. De andar por todos lados. Por ejemplo, los compañeros, había chicos que les encanta andar en bici, se iban a recorrer en bici, sacar fotos, hacer análisis, hablar. Bueno, por ejemplo, ¿cómo es andar en la bici? Falta aquí, falta allá. Después agarramos los autos, anduvimos en auto, vimos la dificultad, vimos que hacemos el ejercicio de cómo sería vivir ese espacio. Pero sí. Bien, muchas gracias. Sí, porque por ahí pienso que algunas veces la información que hay en Internet, constantemente la realidad se va actualizando y por ahí no puede ser la misma. Pienso que algo un poco más importante es ir a visitar el sitio y Claro, tener esa vivencia, porque si bien existen datos, pero esos datos no se van actualizando constantemente. Exacto, y el papel todo lo resiste, ¿viste? Entonces uno va viendo los documentos y la realidad te dice otra cosa. Entonces, reflexionar por qué está pasando lo que está pasando, quizás por una razón justificable o quizás no. Y ahí también va influyendo en tus decisiones proyectuales. Buenas tardes, una consulta. En base a la pregunta que hizo mi compañero con el tema de obtener los datos, ¿cuál sería el tema de la comparación, si se puede decir, de cuál tuvo más difícil acceso en comparado a lo que usted decía del tema de lo que es en Chile y con lo que es en Argentina? ¿Qué datos eran de mayor, que no eran tan accesibles, por así decirlo? No sé si me lo logro explicar. Sí, hola Gonzalo. Nosotros hablamos sobre todo datos estadísticos de distintos organismos. Por ejemplo, la cantidad logramos obtener la cantidad de permisos de edificación. Eso fue un poco, lo conseguimos a través de un profesor como un organismo que el hombre trabajaba, qué sé yo, y nos consiguió la cantidad de datos relacionados a lo económico en la municipalidad. Después el Servicio de Impuestos Internos también, que es como una AFIP de allá, digamos, donde se pagan los impuestos y donde está todo transparente, tiene muchos datos que nos servían de manera transparente de acceso libre, y otros que eran, no me acuerdo en este momento, pero eran muy puntuales de económicos que no logramos acceder, que fue la última parte del programa. Después, por ejemplo, la comuna tiene su plan de desarrollo, también tiene mapeado las capas que trabajábamos en estos programas geográficos. Entonces pudimos acceder, la verdad, creo que un 90% sin problema a todos los datos del valor del suelo, análisis inmobiliario de costos, a las inmobiliarias también, a los portales inmobiliarios, a los portales de los ministerios, a las encuestas. En ese sentido hay mucho dato digitalizado y abierto, entonces no fue fácil. Y como te digo, algo muy puntual o cosas así, era la minoría que podíamos en este caso prescindir. Pero el acceso a hablar, por ejemplo, con los militares o que qué planes tenían los del aeródromo, la comitiva, los directivos, así no fue fácil. No lo logramos, de hecho. Bien, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, súper interesante tu disertación, Virginia. Realmente te agradecemos tu participación. Por último, quería preguntarte, y para que vos puedas cerrar, ¿qué considerás que esta maestría aportó en tu formación profesional y personal? Y bueno, y con tu reflexión cerramos. Pregunta, porque terminé media peleada con la maestría, pero a ver, desde lo profesional me abrió mucho el interés. A mí siempre me gustó la parte rural. Siempre me preguntaba en estos viajes de que hacíamos a Catamarca o San Juan, ¿qué pasa con estas localidades perdidas en el interior de las provincias, sobre todo el norte argentino? Después acá viajando por otros lados también, siempre me preguntaba esto.
Y me despertó interés por el área de, sobre todo el territorio, sobre esto de la expansión de las ciudades del interior. Eso me nutrió un montón, y me abrió la cabeza en ese sentido y me generó mucho interés. Por eso decía al principio que es un interés para continuar investigando, no es que tenga una línea de investigación porque soy re nueva en esto. Al nivel disciplinar o formativo como estudiante, como un consejo, que no tenemos dar por menos de cómo entrar a una investigación. Eso fue desafiante. El primer semestre, el primer año fue terrible. Y hacer una tesis fue duro porque nosotros no tenemos tesis, por ejemplo. No sabemos, como un poco hablando con, decía Gonzalo Chimango, era cómo tener un relato coherente sin perderte las cosas. Todo eso fue un desafío más bien formativo desde las carencias que no tuve. Entonces fue un poco aprender cosas nuevas, más orientado a los territorios y ciudad intermedia, lo ambiental también, pero sí, yo creo que después me mucho por la geografía, por ejemplo. Eso sí. Y las políticas públicas. Eso fue como mi pasar en la maestría. Y después sí, develar que necesitamos como una educación un poco más robusta en términos investigativos, porque después se hace difícil, más cuando sos más grande, viste, que te cuesta un poco. Pero sí, fue una maestría linda. Bueno, muchas gracias, Virginia. Pasó Virginia por este ciclo Aportes Internacionales a la Enseñanza de la Arquitectura, ciclo de charlas, encuentro organizado por el taller de diseño arquitectónico 4 y 5 de aplicadas de la Universidad Nacional de La Rioja. Virginia Salvador es magíster de arquitecta y habló sobre gobernanza y planificación de ciudades intermedias. Bueno, Virginia, muchísimas gracias. No, gracias por la voluntad de escuchar. Gracias. Bueno, cada